nosotros vamos a trabajar hoy un tema, como le dije inicialmente, un tema muy importante, que es el tema de la Pascua. La Pascua es un tema que hoy está trabajando también el pueblo judío, porque es una fiesta que está coincidiendo. La Pascua, que para los judíos en el hebreo es Pesaj o Pesaj, y para nosotros los cristianos es lo que se conoce o conocemos como la Semana Santa. Es una fiesta que coincide para ambos grupos religiosos. El texto está en Éxodo capítulo 12, que era el texto que leíamos al iniciar, Éxodo capítulo 12, del 1 al 4, y del 1 al 14. Y es una práctica que se convierte en la fiesta, reitero, más importante para los judíos y más importante porque finalmente es una fiesta que, como es la primera, pues sin esa primera fiesta no habían habido las demás. La Pascua se constituye entonces en esa primera fiesta y era celebrada juntamente con la de los panes sin levadura, ¿correcto? Y esa fiesta se prolonga 7 días u 8 días. Para los judíos inició ayer miércoles, ¿correcto? Y se va a prolongar hasta el próximo jueves. Hasta de hoy en 8 días es lo que se va a trabajar. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el asunto ahí? Recordemos cuál es el contexto en el cual está esta fiesta. El Señor ha trabajado ayudando o propiciando la liberación del pueblo de Israel y mostrando lo que llamamos las 9 plagas, ¿correcto? Y falta un juicio más, que es la muerte de los primogénitos. Y la fiesta de la Pesaj está ahí, entre esas 9 primeras plagas y la muerte de los primogénitos. Y es precisamente ese momento en el cual ya se vislumbra como algo inmediato el milagro de liberación del Señor a su pueblo Israel. Así es de que el Señor les dice, van a hacer esto, y es cuando les propone entonces la Pesaj, la Pascua. Este término Pesaj puede tener varios significados. Recordemos que los términos del hebreo son polisémicos porque no es tan rico en terminología. Entonces, ese término puede significar cojear o ranquear, o puede significar pasar de largo o saltar, brincar. Y todo eso significa básicamente, o está haciendo referencia a cómo el ángel del Señor que va a pasar dando de baja a los primogénitos de los egipcios no va a tocar entonces a los primogénitos de los judíos. Y entonces el Señor les da instrucciones de cómo debía hacerse esa Pascua. En esa Pascua debía sacrificarse, asarse, comerse un animal macho, podría ser de las ovejas o podría ser de las cabras. Y los israelitas debían comerlo, pero debían comerlo listos para viajar. Y debían poner parte de la sangre en el dintel y en los postes de las puertas de cada una de las casas. Así obviamente se iba a señalar cuál era la casa del israelita y cuál era la casa entonces del egipcio. De modo que Dios va a pasar de largo, o el ángel del Señor va a pasar de largo y va a perdonar la vida de los primogénitos israelitas, más no así la de los egipcios. Esa carne que va a salir del sacrificio va a ser acompañada con panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? Porque esos panes sin levadura van a simbolizar el afán que tuvo el pueblo. No alcanzan a leudar el pan y por lo tanto tienen que comer panes sin levadura. Eso es decir, hay mucha prisa. Hay prisa por salir, hay prisa por irse, ¿correcto? Y va a ser acompañada también de hierbas amargas, representando, como le comento, la falta de levadura, esa rapidez con la que salen de Egipto, y las hierbas amargas. Siempre hay obviamente una representación espiritual en todo este evento bíblico, y esas hierbas amargas van a representar todo este dolor que ha significado todos estos 430 años en el Egipto, en la esclavitud, y todo este proceso de liberación. Moisés da entonces una orden de sacrificar la Pascua. No explica el término. Al parecer el término era para ellos muy conocido, muy normal. Muy seguramente estaba simbolizando de pronto una ofrenda pastoril o una ofrenda agrícola. En fin, realmente, infortunadamente, el significado correcto, infortunadamente, no lo sabemos. Solamente les di algunos ejemplos de él,
Pero el asunto es que ese significado sí cambió radicalmente para el pueblo a partir de ese momento, porque se constituyó entonces en este acto de conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Estamos esclavos, estamos en los albores de la libertad y vamos a comer la Pesaj, la Pascua. Esa Pascua debía ser observada por todos los israelitas, cuidado, e incluso los extranjeros que hubiesen sido circuncidados y que vivieran entre ellos. Y eso es un estatuto perpetuo. Eso nos dice en el capítulo 12 que estamos trabajando y el versículo 24. Curiosamente, algunos de los primeros detalles de esa Pesaj no se volvieron a practicar, sino solamente se mantuvieron de manera simbólica. Por ejemplo, los del versículo 11, porque recuerden que ellos tienen que hacerlo de unas maneras diferentes, ceñirse los lomos con un cinto, o con los pies calzados, o con el bastón en la mano, o comerla apresuradamente, ¿correcto? Todo eso, o pintar los dinteles de la casa, esos aspectos de la Pesaj no se llevaron a cabo sino solamente esa primera vez. La Pesaj se celebraba a la puesta del sol del 14 de Aviv o Nisan, que es el mismo mes porque hubo, recordemos, algunos meses que se les cambió el nombre después del exilio. Entonces el Aviv o Nisan es exactamente el mismo. Eso está en Éxodo capítulo 13, versículo 4 o Éxodo 14, 18. 34, 18. Y este mes terminó siendo el primero de los meses del año. Mira lo que dice en el Éxodo capítulo 12, versículo 2. Dice, este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. O sea que a partir de esta Pesaj, el pueblo de Israel empezó a contar el año. Esto era para ellos algo muy importante. Y eso también es muy importante para nosotros en lo que concierne a esa diferencia de tiempos para nosotros también, y que más adelante hablaré de eso. Ese cabrito, o podía ser también un cordero macho de 1 año, sin defecto, debía ser apartado desde el 10 del mismo mes, ¿correcto? Y si la familia era pequeña, podía compartirlo con otras familias. Entonces, depende qué tantos componentes, porque obviamente es un animal, pues considerable. Si era una familia pequeña, no podían, digamos, comérselo todo. Entonces, en ese caso, tenían que unirse con otra familia. Y lo que sobraba, lo que no se alcanzaban a quemar, debía ser quemado en la noche. No se podía quebrar tampoco los huesos de ese animalito en ese caso. En el versículo 46 del capítulo 12 dice, si alguien por alguna razón justificada no puede celebrar la Pascua, pues sencillamente podía hacerla en el segundo mes. Pero si era un descuido voluntario, en ese caso el infractor era castigado con la muerte. Eso está en el Números capítulo 9, versículo 6 al versículo 14. A las mujeres, por su parte, se les permitía en ese momento participar en la celebración, pero cuidado, no estaban en la obligación si no querían hacerlo. Eso está en primer libro de Samuel capítulo 1, versículo 3, versículo 7, y también en Lucas 2:41. Hablando un poquitico, ya dejando eso de lado, y hablando un poquitico de la intertextualidad, en el Nuevo Testamento, la Pascua, la Pesaj, hace referencia a muchas cosas. La Pascua era una fiesta de 7 días, como le comento, y en el Nuevo Testamento hace referencia a eso. O también hace referencia a la cena de Pascua, o al Cordero de Pascua, y a la Pascua cristiana o la Cena del Señor, que también se equipara con eso. Eso está en Lucas 22, 15 al 16. Hablemos un poquitico de ese asunto. Entonces, la fiesta que inició en el Éxodo, posteriormente se celebra en Jerusalén y va a incluir también una peregrinación. Recordemos que Jerusalén queda en un monte y entonces hay que subir a Jerusalén. Y eso se hace a través de una peregrinación. En el judaísmo tardío, la Pascua va a abarcar entonces los días del pan sin levadura, así como la Pascua, es decir, ambas se fusionan en una sola. Algunos textos que nos van a plantear eso están en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y vamos a leer el versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo, porque temían al pueblo. Ahí está. Hay algunos eventos muy importantes que están enmarcados en esa Pesaj, la Pascua. Este es uno,
que habla del complot para matar a Jesús. O también hablamos de el Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 2 dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y que el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y en Juan 11:55 también nos menciona algún episodio que tiene relación con la Pascua. Otros episodios que tienen un contexto o que el contexto de esos episodios es la fiesta de la Pascua, es por ejemplo ese famoso texto cuando el niño Jesús se pierde en el templo. ¿Se acuerdan ustedes que lo llevaron allá a presentarlo y él se pierde? Eso está en Lucas capítulo 2. Mire lo que dice. Lucas capítulo 2, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Aquí en este caso, ese episodio tan interesante cuando el Señor se pierde en el templo, etcétera, etcétera, ahí están en la fiesta de la Pascua, ¿correcto? Y otro es el de la alimentación de los 5,000. Mira lo que dice en Marcos capítulo 6, por favor no se quede expectante. En su casa busque el texto también y léalo. Marcos capítulo 6, ¿está bien? Marcos capítulo 6, versículo 32. Mire lo que dice. Todo este episodio de Marcos 6, capítulo 32 al 24, el que habla de la alimentación de los 5,000, este episodio está marcado en la fiesta de la Pesaj, la fiesta de la Pascua. Y también el incidente que está en Lucas, capítulo 13, versículo 1 en adelante. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Este evento, cuando Pilato mata una cantidad de gente, aquí también está teniendo lugar el contexto de la fiesta de la Pascua. Otro también es el martirio y muerte de Santiago en Hechos capítulo 12, versículo 1, en fin. Otro evento u otro aspecto que nosotros podemos hablar en cuanto a la intertextualidad y en cuanto a lo que significaría para nosotros la Pascua, la Pesaj, es la Cena del Señor. Esa cena va a comenzar después de la puesta del sol. Y obviamente esa cena había que comerla en Jerusalén. Esa cena incluye liturgia, incluye muchas oraciones y salmos. Y es posible que esa última cena, que también se le denomina la cena pascual, propiamente dicha, sea la cena que el pueblo de Israel celebraba en el marco de esta celebración. Eso está en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículos 12 en adelante. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ahí está. Cuando sacrificaban al cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Entonces, esa última cena, que es un evento tan recordado, se acuerda que hay esta pinturas y todo el asunto, es un momento en el cual el Señor está celebrando la Pesaj, la Pascua, con sus discípulos. Entonces, vamos recapitulando en esta intertextualidad. Les he venido diciendo que para nosotros, el pueblo cristiano, porque lo primero que le comenté es del pueblo judío, es decir, todo lo que hacían allá según el Éxodo capítulo 12 y cómo ellos son, digamos, muy pegados a la celebración y a lo que están celebrando también con nosotros. A ellos le llaman la Pesaj, nosotros le llamamos Semana Santa, ¿correcto? Pero es una fiesta que se fusiona en una sola. Y decíamos entonces que tiene muchos eventos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se van a, digamos, a evidenciar o que se van a llevar a cabo en el marco de la Pesaj, de la Pascua, ¿correcto? Y uno de esos, el que dijimos, era precisamente los que están en Lucas 2.1, en Mateo 26.2, y el niño Jesús en el templo, Lucas 2.41, la alimentación de los 5,000, como el Señor multiplica esos panes, esos peces, ¿correcto? El incidente también de Lucas 13.1 al 5, la pasión del Señor, la muerte y el martirio de Santiago. Todo eso se da en la época de la Pesaj, de la Pascua. Y otro evento que le he venido diciendo, entonces se da, es lo que nosotros conocemos como la última cena. El Señor haciendo su cena con sus discípulos
la noche antes de del desenlace de lo que terminó en su crucifixión. En la Biblia, el Cordero del cual nos habla en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya haciendo un ejercicio de exégesis, un método exegético que se llama alegórico, se dice entonces, ese Cordero del cual estábamos hablando allá en el libro del Éxodo y en otros pasajes del Antiguo Testamento, ahora se va a equiparar con Jesús como el Cordero Pascual. Y mire lo que dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí tenemos entonces un texto en el cual el Señor Jesucristo es presentado en esta carta como el Cordero Pascual. Es decir, ese Cordero que allá se sacrificó, acá entonces se evidencia o se compara al Señor. En el primer libro de Pedro, 1:19, y en Juan 1:29 también nos va a mencionar acerca del mismo asunto. Mire lo que dice el versículo 29 de Juan 1. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Lucas 22:16, Lucas 22:16, nos va a decir, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de los cielos. Aquí está hablando nuevamente de esa última cena del Señor y nos está diciendo que el Señor no va a volver a comer eso hasta que la beba, coma y beba con nosotros en el reino de los cielos. Así es de que la Pesaj de la que estamos hablando en el Éxodo capítulo 12 se convierte en el banquete mesiánico y es un cumplimiento escatológico de la Pascua. Eso es lo que va a pasar finalmente allá, cuando el Señor, como bien lo dice en ese texto, porque os digo, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de los cielos. En 1 Corintios 5, esos panes sin levadura de los que estábamos hablando allá en el texto de Éxodo, 1 Corintios 5, se va a convertir, versículo 7 en adelante, dice, límpiense pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Aquí, en este caso, la comunidad eclesiológica es la masa sin la levadura que está representando a esos panes que tuvieron lugar allá en la Pascua. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice así, por tanto, cíñanse los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino así como aquel que les llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. El pueblo redimido por la sangre del Cordero Inmaculado emprende el peregrinaje. Recuerde que el pueblo de Israel, luego de esa comida, emprende su peregrinaje hacia la libertad. Y acá pasa lo mismo con este pueblo redimido. Hay muchas enseñanzas que nosotros podemos sacar de este evento. Le cuento que me preocupa muchísimo que en muchas ocasiones uno ve a muchos cristianos intentando hacer cosas desde una perspectiva mucho más cercana a lo que culturalmente se planteó en Israel. Y por eso nosotros vemos hoy que algunas personas en el altar tienen la menorá, que es el candelabro de los 7 brazos. En sus alabanzas incluyen el shofar. Y ahora muchos sin duda estarán intentando tratar de practicar la Pesaj tal cual la practican los judíos. Déjeme decirle una cosa. La Biblia tiene varios contextos.
La Biblia tiene un contexto geográfico, contexto histórico, contexto cultural, contextos lingüísticos, ¿correcto? Todos esos contextos ayudan muchísimo en el momento de que nos arrojan una cantidad de datos para interpretar el texto bíblico de una manera más adecuada. Pero ¿qué pasa? Lo histórico es lo histórico, lo geográfico es lo geográfico, lo cultural es lo cultural y sin duda todos esos elementos, reitero, van a arrojar muchísimos datos que nos ayudan a interpretar el texto bíblico. Pero lo que sí quiero decirles es que no necesariamente porque usted traiga algunos elementos de la cultura del pueblo de Israel, la cosa va a estar mucho más aceptada por el Señor o mucho más conforme a lo que plantea el texto bíblico. Lo que es cultural se trabaja, se estudia, se analiza culturalmente, pero nosotros estamos en una cultura diferente. Ellos son judíos, ellos estaban en Israel, ellos trabajaban muchos años atrás. Mire en qué momento está ese pasaje de la Pesaj en Israel. El éxodo se dio más o menos en el 1300 antes de Cristo, redondeando la fecha. 1300 antes de Cristo. Mire cuánto tiempo atrás. Hay unos asuntos históricos que hay que dejar allá. Hay unos asuntos geográficos porque ellos están allá en Egipto y están listos para salir a la tierra prometida, pero nosotros estamos en Colombia. Y hay unos asuntos culturales que también hay que conocerlos, hay que entenderlos, pero que nosotros no necesariamente tenemos que trabajarlos para terminar siendo mucho más parecidos al pueblo de Israel. No es correcto. No es correcto. Reitero, ¿por qué estoy diciendo eso y por qué me tomo unos momentos para enfatizar este aspecto? Porque a veces nosotros confundimos lo cultural con lo teológico, lo histórico con lo teológico o lo geográfico con lo teológico, y no es así. Cada uno de esos elementos y esos datos deben quedarse allá, en el contexto al cual pertenecen. Reitero, no necesariamente usted tiene que empezar a practicar y va a buscar entonces en internet a ver cómo es que se practica de la mejor manera esa Pesaj y cómo lo voy a hacer yo intentando parecerme un poco más al pueblo judío. No, eso es de ellos allá. ¿Con qué me quedo yo en este momento? ¿Con qué? Me quedo yo con la histosofía del relato. ¿Qué significa ese término histosófico? Que muchas veces muchos de los pasajes del Antiguo Testamento muy seguramente no responden a una perspectiva histórica desde nuestro concepto ciceroniano de historia. No es así, sino que realmente cuentan muchas veces un evento al cual se le adicionan muchísimos elementos que incluso muchas veces son anacrónicos. Pero lo que sí nosotros debemos trabajar es la histosofía, es decir, la enseñanza de esos textos para nosotros hoy. ¿Qué enseñanza nos deja esa Pascua a nosotros hoy? Entonces, una de esas enseñanzas es, por ejemplo, estaban las 9 plagas, faltaba la de la muerte de los primogénitos. ¿Y por qué Dios manda que pinte los dinteles? ¿Acaso el ángel que viene a ejecutar el juicio no conoce quiénes son judíos y quiénes son egipcios? Claro que conoce. La verdad es que no era necesario identificar las paredes o las puertas de esa manera. Pero cuidado, sí era necesario para la libertad. Las 9 plagas son milagros en los cuales el pueblo estuvo pasivo. Estuvo solamente observando el poder de Dios y cómo actuaba Dios, ¿correcto? ¿Qué hizo el pueblo de Israel en esas 9 plagas? No hizo absolutamente nada. Pero cuidado, para lograr la libertad sí debían hacer algo. Debían activarse, debían moverse. El Señor les dice, ¿quieren su libertad? Pues no se queden mirando. Tienen que hacer algo al respecto si desean realmente ser libres. ¿Ustedes están dispuestos a hacer un sacrificio para lograrlo? El asunto es que no era tan sencillo porque sacrificar el cordero era algo muy peligroso y marcar con la sangre de ese cordero las puertas porque los egipcios idolatraban a esos animales y al darse cuenta que los estaban matando también podían matarlos a ellos. Definitivamente si los veían haciendo eso, los mataban.
Así es de que es una prueba final para sacarlos de Egipto. ¿Quieren algo? ¿Quieren realmente libertad? Pues hagan algo. Hagan un esfuerzo por su libertad. Y esa es una gran primera enseñanza de tantas que nosotros podemos sacar de este evento. ¿Qué es Egipto? Esclavitud, subyugación, explotación. ¿Qué es la Pesaj? Sencillamente es el momento antes de la libertad, los albores de la libertad. Pero es algo en lo cual yo tengo que hacer algo para poder obtener esa libertad. Muchos de nosotros, sinceramente, aún seguimos en Egipto. Y eso es muy posible que sea así. ¿Cuántos nosotros, en cuántas de las áreas el ser humano tiene, siempre le digo yo a la gente, más o menos 7 áreas en las cuales nosotros tenemos que lidiar? Tiene un área espiritual, tiene un área intelectual, tiene un área física, económica, individual, familiar, social, psicológica. A veces pensamos nosotros que tengo un problema familiar o tengo un problema en el área económica. Voy a orar, voy a ayunar, voy a clamar y entonces el Señor ya orará en ese aspecto. Pero cuidado, usted puede orar y ayunar y hacer todo lo que sea adecuado. Pero si usted tiene un problema en el área económica y quiere ser libre de eso, pero no hace absolutamente nada para ser libre de eso, no va a pasar nada. Usted tiene que tomar medidas en el área económica si quiere tener un milagro, un cambio en esa área económica. Usted tiene que tomar medidas en el área de la familia si quiere ver un milagro en su familia. Y así sucesivamente en cada uno de esas áreas de la vida del ser humano. Le reitero, ¿usted realmente estaría dispuesto a tomar ese riesgo que toma el pueblo de Israel al matar ese cordero y al pintar los dinteles de su puerta con la sangre? ¿Quieres obtener la libertad? Pues sencillamente hay que hacer algo. Hay que activarnos para realmente buscar la libertad que el Señor quiere darnos a nosotros. Y ese es un gran ejemplo y una gran enseñanza para nosotros. Hay que hacer sacrificios cuando se desea realmente algo de verdad. Otra gran enseñanza es que Pesaj es la primera de todas las fiestas y se convirtió en la fiesta más importante para el pueblo de Israel. Sin ella no se había podido recibir las demás fiestas, ¿correcto? Entonces, aquí es algo muy importante, porque Pesaj es la primera de todas las fiestas. Podemos lograr que Pesaj se convierta en la más importante y la primera de nuestras fiestas. Si eso es así, sería espectacular. Otra gran enseñanza es que Pesaj nos enseña a salir de nuestro Egipto personal, de nuestra esclavitud, de nuestros sufrimientos y conectarnos a la espiritualidad. Algo bien importante. Pesaj nos invita y nos hace salir de nuestro Egipto personal, de nuestra esclavitud, de nuestros sufrimientos y conectarnos a la espiritualidad. Le pregunto, ¿cuántos aspectos y cuántas áreas de nuestra vida necesitan ser sacadas de Egipto y ser traídas a la libertad? ¿Sabe una cosa? Recuerdan que le dije que el texto habla de cómo este va a ser el primero de los meses. Es decir, el inicio del año, el inicio de la nueva vida. Ahí. Y si nosotros, mire, nosotros podemos pasar una Semana Santa o Semana Mayor, como le decimos, o Pesaj, de la misma manera que hemos venido pasando toda nuestra vida. Creo que muchos de nosotros no nos pasaba o no habíamos tenido que vivir algo similar a lo que estamos viviendo en este momento, en esta situación. ¿Correcto? Y lo importante, mis amados, es que esta Pesaj puede significar realmente el inicio de una nueva temporada en nuestras vidas. Recordemos que el Señor Jesucristo divide la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y se presenta como el Cordero Pascual.
que murió en la cruz del Calvario. Su muerte es vicaria. Vicario significa, yo debería estar ahí. Y el Señor dijo, no, que no sea Luis Carlos, soy yo, quiero ser yo. Así como Cristo divide la historia de la humanidad, así nosotros podemos también decirle, Señor, divide la historia de mi vida. Y que sea hoy esa división de la historia de nuestras vidas. Que hoy sea nuestro Nissan. Que hoy sea nuestro mes a partir del cual decimos, Señor, realmente esa Pesaj, realmente esa Semana Mayor del 2020 fue lo que marcó la diferencia en mi vida. Y que cuando nosotros contemos eso de manera retrospectiva, digamos, sí, definitivamente ese fue el tiempo. Recordamos nosotros que estábamos en cuarentena porque había a veces circunstancias en el mundo y cómo ahí Dios obró de tal manera que mi vida fue cambiada y fue realmente dividida en dos. Otra gran enseñanza de Pesaj es el compartir con el otro. Mire, entonces, si era una familia muy pequeña, entonces compartamos con el otro el cabrito. Es una enseñanza excelente justamente en este momento. ¿Cuánto tenemos nosotros para compartir con el otro? Si era una familia muy pequeña y tenía mucho para comer, comparta. Es lo que se plantea en el Pesaj, en el Éxodo 12. Yo le motivo hoy entonces para que hagamos de esa enseñanza algo para nosotros hoy. ¿Cuánto tienes para compartir? ¿Qué tienes para compartir? ¿Se acuerda que les hablé de la multiplicación de los panes y de los peces? Ahí tuvo que haber una persona que dio de lo que tenía para él, para que pudiese tener lugar ese misterio, ese milagro. Y yo te diría en este momento, ¿qué tienes en tu mano para compartir con el otro? Tú tienes unos dones y unos talentos que el Señor te dio. Y con esos dones y talentos puedes bendecir a los demás. Es el momento de compartir. Que esto sea un momento, un tiempo en el cual nosotros podamos hacer una introspección a nuestras vidas y decir, bueno, Señor, realmente ¿para qué yo he venido al mundo? ¿Para qué me has traído? ¿Qué quieres de mí? Y con base en eso, entonces, permitir que el Señor nos utilice para bendecir a los que están alrededor nuestro. Usted que ha estado de pronto intentando, pensando en vivir la vida de otra persona, yo le motivo, no se preocupe por vivir la vida de otra persona, por cantar como canta el otro, por tocar como toca el otro, por hablar como habla el otro. Usted tiene lo suyo. El Señor le dio a usted algo particular, único, pero es necesario que usted lo comparta con el otro. Otra gran enseñanza de Pesaj. Otra gran enseñanza es protección contra lo que quiera entrar a nuestra casa. Entonces, al pintar los dinteles, se estaba diciendo, aquí no entres. Aquí no hay oportunidad para que ejecutes el juicio. Ninguna plaga tocará tu morada, ¿no es lo que dice el Salmo? Pesaj nos enseña a que no necesariamente va a tener que haber algo para que toque nuestra morada, sino que el Señor va a orar en nosotros. Vale la pena que nosotros saquemos esas enseñanzas de Pesaj para nuestras vidas hoy. ¿Sabe? Reitero que no necesariamente tenemos nosotros que organizar una Pesaj tal cual como está descrita en Éxodo o tal cual hacia el pueblo de Israel. No necesariamente. Pero sí que nosotros tenemos que aplicar la perspectiva teológica, la perspectiva espiritual de esos asuntos para que sea una realidad en nuestra vida. Quiero enfatizar en esto. Si usted puede hacer las cosas desde la perspectiva cultural lo más parecido a lo que había en Israel, puede hacerlo. Pero si no hay esa catarsis, esa liberación, esa emancipación espiritual, pues la cosa no va a funcionar. Porque el Señor lo que pretende es precisamente eso. Que nosotros apliquemos
esa histosofía, esa enseñanza, para que nosotros adquiramos sabiduría y para que nosotros crezcamos espiritualmente en santidad, a partir de lo que el Señor quiere y expuso en un evento de liberación allá para el pueblo de Israel. Yo le invito a que celebre su Pesaj. Celébrela como algo único. Celébrela en esa relación con Dios. Celébrela en esa liberación de Egipto, de la esclavitud, de la subyugación. ¿Cuál es su Egipto en este momento? ¿En qué área estás en Egipto? Y que el Señor nos ayude a lidiar con esa situación, con esas circunstancias, para que realmente podamos decir, Señor, en esta Pesaj fui liberado. En esta Semana Santa realmente conocí a ese Cordero Pascual que cambió la historia del mundo, que dividió la historia de la humanidad y que ahora viene a liberar y a cambiar y a partir la historia de mi vida en dos. Déjate liberar por el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias te damos, maravilloso Dios, por este momento en el que nos permites estar en tu presencia. Gracias por esas enseñanzas tan maravillosas que nos dejas con Pesaj. Gracias. Gracias te damos, maravilloso Dios, por tu amor, por tu misericordia y cuidado, Señor. Yo oro por mi vida. Oro por la vida de mis hermanos, Señor. Padre, necesitamos ser liberados. En muchas áreas de nuestra vida, sin duda, aún estamos en Egipto, Señor. Y necesitamos ser liberados, Dios de la gloria. Necesitamos ser, Señor, ministrados, Padre. Queremos, Señor, comer esa cena y queremos, Dios de la gloria, disfrutar de los beneficios de ese Cordero Pascual que muere vicariamente por nuestros pecados. Permite que así sea en el nombre del Señor. Padre, yo coloco en tu presencia, Señor, tu pueblo. Coloco en tu presencia, Señor, cada ser humano, Padre Santo. Señor, tú sabes trabajar tan perfectamente, tan adecuadamente con cada uno de nosotros. Nos conoces, Señor, tan perfectamente, Señor. Nos conoces y te damos gracias, Señor, por ese conocimiento que tienes de nosotros. Y aparte, Señor, de que nos conoces, tienes, Dios de la gloria, toda intención de bendecirnos, de liberarnos, de salvarnos, Padre. Toca nuestro corazón, Señor, toca nuestras vidas. Haznos, Señor, caer en cuenta, entender, reconocer que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, para tu gloria y honra. Mi amado, no se quede en Egipto. Hoy es el momento de disfrutar esa Pascua y de salir en libertad a una nueva vida. La vida que el Señor tiene y quiere para usted. Que es muchísimo más de lo que usted cree, piensa o sueña. De lo que usted en sus propias fuerzas pudiese lograr. Es muchísimo más lo que Dios tiene para ti. El Señor les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros.